Buenos días con todos. Es un gusto para mí realmente compartir, más que hacer una charla ahora un poco científica, quiero también contarles la experiencia que pasé cuando yo llegaba de Canadá a Ecuador. Ecuador es un país muy parecido a Costa Rica, tenemos lindas montañas, altura, sierra, un poco, y veía cómo tratar de mejorar la calidad de atención de los recién nacidos de allá. Y buscaba aliados para mejorar y se empezó a aparecer la idea de trabajar con un grupo que hace mejoras de calidad y quería contarles un poco esta experiencia para que ustedes puedan también hacerlas, replicarlas o compartir con nosotros y ver cómo podemos mejorar la calidad de la atención de los recién nacidos en Latinoamérica, que es una cosa muy distinta a la que conocemos en realidad nosotros, ¿no? Para eso hay un grupo que se llama EPIC Latino, que trabajamos en América Latina. Hay este grupo Canadian Neonatal Network, que nos ayuda con las bases de datos. Y el International Neonatal Collaboration, que nos va a ayudar también a ver qué deficiencias tenemos y cómo ir mejorando, ¿no? Perdón, ¿el puntero funciona? Ok. Bueno, no tengo conflictos de intereses, pero un poco lo que nosotros veíamos es lo que pasaba en todo el mundo, ¿no? Ya veíamos que en Estados Unidos habían bajado la mortalidad de los años 60 a los 80 y de ahí se empezaba a estabilizar la mortalidad neonatal de acuerdo al peso de los recién nacidos y era muy difícil bajarla y es lo que nos está pasando a nosotros también ahora en Latinoamérica y en nuestros países. Y entonces pensábamos a plantear qué es la mejor evidencia científica de cómo podemos mejorar esto. Y si bien tenemos los estudios aleatorios controlados que son científicamente rigurosos, es el nivel 1 de evidencia y nadie los puede discutir, mejor para evaluaciones de intervenciones únicas, consumen tiempo, son costosos de hacerlos, no sirven para conductas culturales organizacionales y no es una estrategia de implementación sencilla en todas las unidades. Y los resultados no se prueban en el campo. Cuando nosotros empezábamos, queríamos mejorar la calidad de atención posiblemente de cosas básicas como infecciones y descubríamos que no teníamos lavabos, que no teníamos agua en todos los centros, que teníamos problemas de personal. Entonces nos apegamos a la estrategia que se llama mejoras de calidad continua, que son subjetivas, frecuentemente se basan sí en las opiniones de expertos, son apropiadas de intervenciones multifactoriales, conceptos de ciclo rápidos, relativamente barato hacer una mejora de calidad y les voy a explicar por qué, y dedicado a cambiar las culturas organizacionales. Siempre nos encontramos cuando vamos a nuestras unidades con la persona, yo he hecho así toda mi vida y me ha funcionado. Y cambiar esa cultura es la principal barrera que nos encontramos al menos en mi país. Tenemos facilidad de implementación y se prueba en el campo. Entonces, usamos el concepto EPIC. ¿Qué es este concepto? Básicamente, es la práctica basada en evidencia para mejoras de calidad. Esta es una estrategia que nace en el Canadá y que el estudio mostró resultados en los bebés prematuros cuando los equipos de las unidades recibieron capacitación en prácticas de mejora de calidad. Respaldó los beneficios de la recopilación de intercambio y la creación de redes de datos sistemáticos y el uso de mejoras de prácticas basadas en la evidencia. Y la mejora de calidad requiere utilicemos las mejores prácticas establecidas y la investigación requiere aprobación ética en cuanto que un sistema de estos, mejorar la calidad es una obligación ética porque sabemos que estamos haciendo algo para nuestros niños que va a beneficiarles. Con esta primicia, veíamos entonces que era una oportunidad para hacer las mejoras en nuestro país y empezamos primero en la evidencia, que obviamente es la cumbre que se van a unir, el contexto de la cultura organizacional y la facilitación, liderazgo, gerencia de cambio y herramientas facilitadoras. Para esto teníamos que encontrar, lo más difícil son aquellos campeones, aquellas personas que pueden cambiar fácilmente su mentalidad y adaptarse a nuevos cambios y adoptarlos. Así estos cambios te incomoden al comienzo. Este sistema o este programa de mejora de calidad es un trabajo basado en el aprendizaje colaborativo, basado en el diálogo mediante experiencias compartidas, enfoca primeramente en generar ideas para desarrollar oportunidades de mejora en la calidad de atención e incluye desarrollar unos pasos para resolver un problema dado la oportunidad y decidir qué ideas son las más adecuadas. Cuando nosotros leemos de esto, decimos, es sencillo de hacerlo y en realidad teníamos que tener una base de datos, que es lo principal. ¿Cómo nosotros tener una base de datos que nos dé la información? Entonces, EPIC Latino nos da una base de datos gratuita a todos. Yo al final les voy a poner donde ustedes pueden inscribirse, pueden meter su unidad
y analizan cada año, te van a dar de forma anónima tu información de tu base de datos y compararte con otras unidades, tanto de Latinoamérica como del Canadá. Entonces puede ser que yo tenga muchas infecciones y mi vecino no tenga infecciones. ¿Qué está haciendo mi vecino que no hago yo? Y de esa forma implemento mi mejora de calidad. A que tengan una idea, esto pasaba en el Canadá hace varios años, se hicieron dos grupos, la gente que empezó las dos unidades con EPIC y versus los controles, infecciones nosocomiales y broncodisplasia pulmonar, y se empezaron los procesos de mejora de calidad. El riesgo relativo de infecciones nosocomiales por catéteres umbilicales, por catéteres Brovia y por catéteres de PICC line. Y miren, los grupos que hicieron el programa EPIC bajaron displasia broncopulmonar y bajaron infecciones nosocomiales. Esto ahorró al Estado canadiense 2 días por paciente y $7 millones. Entonces la idea era muy buena. Conocimos en este programa al doctor Shuli. Shuli era el creador, es un doctor canadiense, que él se fue, en su historia contaba que él se fue a Japón y veía por qué los japoneses no tenían enterocolitis necrotizante, tan altos números como los demás, y él veía que les daban leche materna rápido, alimentación rápida, les sacaban las vías, les hacían enemas casi a diario para evitar sobrecrecimientos bacterianos, y bueno, y aplicó varias de estas mejoras de calidad y fue probando. El EPIC fue creciendo en el Canadá, disminuyeron también el EPIC 2. Tal vez displasia broncopulmonar no cambió tanto porque ya había llegado a números bastante bajos, pero con todos estos antecedentes, el gobierno canadiense empieza a invertir 5 millones en 5 años para estudiar los financiamientos, empieza a meter más unidades, pone de blanco los mayores problemas de neonatología, displasia, hemorragia intraventricular, enterocolitis, ROP e infecciones, y ve qué técnicas alrededor del mundo son las mejores, establece desenlaces estandarizados a los 18-36 meses y desarrolla un modelo de prácticas canadienses, y esto sí hace una estructura. Años posteriores tenemos la evidencia de cómo fueron disminuyendo las distintas morbilidades que ellos pusieron en dos diferentes de EPIC, ahorita están en el EPIC 5 ya, y ellos siguen disminuyendo. Entonces nosotros con un grupo de gente de Latinoamérica nos unimos, gente de Colombia, de Perú, de Ecuador, Argentina, muchos de ellos viven en el exterior, y decidimos también empezar a tener nuestro sistema de mejoras de calidad. Y les voy a contarles mi experiencia local. Cuando yo llegaba a Ecuador, veía que mis niños tenían distinta adaptación a la altura. Yo vivo a 1850 metros de altura. No había gente que me haga un eco cerebral o que me haga un eco cardíaco 24/7. Al menos en las zonas más alejadas del país, no había ni siquiera el equipo. Teníamos brotes de infecciones nosocomiales en las unidades y teníamos que la familia todavía un letrero grandote en la entrada que decía horario de visitas o prohibido las visitas de los padres, y un montón de barreras que nos era difícil cambiar, y bueno, y los nuevos proyectos que hemos marchado desde aquí. Entonces empezamos con la primera pregunta, que era ¿cómo nos adaptamos a la altura en mi país? Y cuando caminábamos por esto, veía que yo mido, como les decía, a 2.850 metros de altura, y fuimos a una ciudad de 625 metros de altura, y nos fuimos con este grupo para hacer mejoras de calidad. El doctor Fajardo, él es colombiano, vive en Canadá, pusimos monitores a los padres y a las madres y a los niños, y vimos cómo el oxígeno en la altura de los niños era menor que las madres cuando nacían, y posteriormente a nivel del mar se igualaban y luego se iban adaptando. Y entonces podíamos ver que la saturación de los bebés en la altura era más baja. Cuando bajábamos a nivel del mar, la saturación se igualaron. Pero cuando regresábamos, igual a los bebés les costaba más adaptarse. La pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo verificamos todas estas cosas? Este fue el primer grupo de EPIC. Aquí está el doctor Mohamed, que actualmente tiene un lindos artículos y trabaja sobre hipoxia y enfriamiento y ultrasonografía. Hicimos la publicación para ver cómo podíamos mejorar y teníamos que hacer el siguiente paso, que era ecografía. Entonces empezamos a trabajar en ultrasonografía cerebral y cardíaca, y decíamos cómo hacer que esto, para nosotros visualizarlo, esas adaptaciones, cómo hacer. Teníamos que capacitar a nuestro personal, porque en Latinoamérica
lastimosamente tenemos que hacer de todo, porque no tenemos quien nos dé haciendo las cosas. Yo también quisiera tener un cardiólogo 24/7, pero no lo tenemos. Y entonces vimos los problemas, adaptación, falta de equipos y personal capacitado, y empezamos otra vez con la colaboración de mejoras de calidad a hacer. Bueno, aquí está la doctora Ángela Hoyos, que la conocen mucha gente la conoce en Colombia, una doctora en México, doctora Villasís, de Fajardo. Estamos en la unidad de neonatología, una de las maternidades más grandes del país, y empecemos a hacer talleres tanto en Ecuador como en Colombia con un prototipo que era una maqueta que ponía casos clínicos en una computadora, y los médicos o los residentes, que son los que se benefician de esto porque son los residentes de guardia, son los que hacen el entrenamiento y empiezan en base a casos clínicos a mejorar sus habilidades en la ecografía transfontanelar, en la ecografía cardíaca. La computadora te manda muchos casos, te dice cómo estás, te da qué tanto vamos, y posteriormente podemos ver antes del curso y después del curso cómo hubo una mejor correlación clínica, y debo decirles que actualmente les creo más a los residentes y a los fellows que hacen el eco que a veces a los radiólogos, porque ellos siempre me dicen tiene hemorragia grado 1. Y cuando les pregunto por qué, me dicen es que todos los niños tienen hemorragia grado 1. Entonces, el doctor Mohamed luego hizo ya un programa, y así les cuento que son cosas que hemos ido haciendo en el tiempo en base a programas de mejora. Igual, un control de brote de Klebsiella pneumoniae. Ustedes saben que la Klebsiella es fácil de que se contagien, son difíciles de matar, se encuentran en las unidades. Igual se identificaron los problemas, hicieron cultivos de ambientes, de educación continua, una base de chequeo, se instauró medidas de los pacientes, y se puede ver cómo empezaron a ver los brotes, empezamos a hacer el lavado de manos, mejoramos cuando cumplimos el 100%, y cómo se relacionaron con la caída de brotes de Klebsiella. Pero cuando vimos esto, ¿por qué hicimos una lista de chequeo? Tuvimos que hacer una lista de chequeo porque la gente se olvida de hacer las cosas y porque teníamos diferentes problemas, como les dije. En la lista de chequeo teníamos que poner e incluso colocar papel en el sacamanos porque a veces no había papel o no había jabón. Y esa es la realidad que vivimos nosotros. Y por eso es que estos sistemas de mejoras de calidad continua nos permiten cambiar y mejorar la sobrevida de nuestros pacientes. Y es fácil, relativamente, cuando todos nos ponemos de acuerdo, que es la parte compleja, porque les puedo contar que todo esto se ve bonito en el papel, pero cuando tratábamos de reunirnos, a ponernos todos de acuerdo, teníamos discusiones largas y llevaba un poco de tiempo. Pero cuando todo es difícil, yo creo que las oportunidades aparecen, y esto es lo que les voy a contar ahora. Era la pandemia de COVID, y ustedes se acuerdan que en Ecuador nos llegaban las imágenes desde Guayaquil de la gente quemándola en las calles a los muertos, todos muy asustados. ¿Qué pasaba en la unidad de neonatología? Nos tocaba aislarnos. Teníamos que separarles a los padres de los bebés y los médicos porque no sabíamos quién tenía COVID y qué iba a pasar con el COVID, y nos empieza a aislar. Entonces tuvimos que empezar un programa que ya venía haciéndose en otros lados, que era Mi Familia como parte de mi cuidado, donde teníamos que involucrarles a los padres. No había personal suficiente para poner una enfermera en cada cuarto con cada recién nacido. Entonces teníamos que crear y empezar a hacer que los padres empiecen a colaborar. Y empezamos con el programa de Parte de mi Cuidado, donde involucramos a la familia a cuidarles a los bebés en estas habitaciones aisladas durante el COVID. Era difícil, teníamos que barrer muchas barreras culturales, porque no todos nos entendemos iguales cuando vemos, ¿no? Pero pensábamos que el centro siempre va a ser el recién nacido, la enfermera, el médico, el terapista y la familia. Y entendíamos que no somos, no digamos indispensables, pero que no somos indispensables para manejar a los niños que están en cuidado intermedio o intensivo, solo médicos y enfermeras, que la familia puede aportar. Que la familia se siente verdaderamente escuchada cuando empezamos el programa, que respetaron una escucha activa, se involucraron, vieron más empatía, cambiaron el paradigma del cuidado. No saben cuánta enfermera se oponía al comienzo porque decían, ¿cómo? Que la madre le dé de comer, que la madre le cuida a este bebé. No. Pero resulta que cuando empezamos el programa, los padres se integraron. Tuvimos que hacer mucha educación, obviamente, darles confidencia a los padres. Y este padre asume este rol principal. Lo único que no pasan los padres es medicación intravenosa
pruebas o procedimientos, y obviamente un chico que está muy grave, bueno, ese lo sigue manejando un grupo especializado, pero ustedes recuerden que las neonatologías están llenos de niños en engorde y niños que están en cuidados intermedios la mayoría de veces, que ya pasaron su etapa grave. Cada padre fue haciéndose parte de su equipo, invitamos a participar en ganar habilidades, ellos hicieron más amigos entre su grupo de padres, y bueno, los teníamos a todos aislados, entonces empezamos a educarles, ¿no? Fortalecerlas y apoyarles fortalezas, participar en manejo del neonato, la independencia, y todo esto nos hizo ganarnos a unas familias que habíamos descubierto en el COVID que eran nuestros grandes aliados, que los padres se volvían estos aliados para nuestra falta de personal. Resulta que yo tenía una enfermera para 5 pacientes y ahora tenía una familia por cada paciente. Y las infecciones bajaron, y él va a dar los números cuando medimos el programa, porque a ver quién técnico, el de rayos X, a ver si no se lavaba las manos con la madre al lado. La madre le decía, oye, te vas a lavar las manos, ¿verdad? Y este recordatorio no lo hacían de mala, sino que hacían para cuidar a sus bebés. Los bebés les cargaban en la UCI, brindaban ambiente adecuado, todo el equipo conocía y aseguraba el modelo del Family Center Care y creamos políticas que brindaron este objetivo desde el nacimiento hasta el alta del bebé. ¿Qué pasaba al alta? Los padres, bueno, los manejaban a estos niños perfectamente, ¿no? Les voy a contar un poco de las mediciones porque es un programa que se sigue haciendo hasta el momento. Tenemos diferentes tipos de padres, bebitos muy pequeñitos. La educación continuada, es importante tener gente que se dedique a educar a los padres, pero les prometo que educar a los padres nos va a llevar menos tiempo que tener una enfermera 24/7 a cargo de estos bebés. Pasaba la pandemia, no tenía todos los padres ahora 24/7, pero hubo gente que se empoderó tanto de este programa, que eran médicos, neonatólogos, una enfermera o un residente, que fuera de sus horarios venían ellos también a hacer su plan canguro, a cuidar a sus bebés porque se empoderaron de un programa. Se vieron que podíamos colaborar todos en el cuidado y haciendo más. Ustedes saben que el plan canguro, hay mucha investigación actualmente que la evidencia es tan fuerte como tal vez el tratamiento más eficaz en las unidades de neonatología. Medíamos en rojo las instancias sin padres cuando teníamos antes de la pandemia y luego con padres, y bajamos a mitad de días los días de hospitalización de los bebés. Se explica porque nos infectaron. Se explica porque comieron mejor, porque tuvimos mejor aceptabilidad, mejor manejo. ¿Qué es lo que pasaba muchas veces en nuestra unidad? Es que, la enfermera tiene 5 chicos y tiene que darles de comer. Bueno, este ya no comió, póngale la sonda y pásele la leche. Porque no tiene tiempo. No tenía tiempo para estar. Que la terapista de deglución dejaba un trabajito para que la enfermera le haga, pues la terapista llegaba, la enfermera tenía trabajo y nadie le hacía la terapia al bebé. En cambio, su madre se dedicaban. Y por eso este programa, en un momento que era muy crítico para el mundo entero, donde veíamos que teníamos problemas de espacio de personal porque no podíamos, vimos y se abrió una oportunidad que se quedó. Nuevos retos que estamos marcando y que les quiero compartir, y aquí viene el intercambio de ideas donde la gente colabora y participa. Y por ejemplo, en este que está saliendo para ahora, está en camino, es la administración segura de medicamentos intravenosos de neonatos. Veíamos que hay un problema en la administración en las unidades. Resulta que hay errores en la administración de medicamentos intravenosos en población neonatal. Veíamos que se reportan pocas veces por miedo a que te juzguen o te despidan. Y la otra es que, por ejemplo, en muchas unidades, no sé cómo pasa la realidad en Costa Rica, pero en Ecuador no tienen un farmacólogo que te mande la microunidad preparada. Muchas veces es la enfermera que prepara, diluye y pasa esta medicación. ¿Y por dónde pasa? ¿Cómo pasas? ¿A qué velocidad pasas? ¿La bomba cómo funciona? ¿Cómo pongo mi alarma de bomba? Yo les cuento una experiencia muy personal. En este programa era cuando me dieron la bomba de medicamentos, podía manejar un ventilador de alta frecuencia, pero si esa cosa pitaba, yo me hacía a un lado. No tenía ni idea de cómo apagar la bomba ni qué me estaba pitando. Y descubrí que era una deficiencia que teníamos. Bueno, se hacen unas reuniones, hablamos de los 5 por qué queremos mejorar esto, por qué la población es diferente a la población pediátrica o a la población adulta, y tenemos que tener un objetivo a mejorar. En este caso, disminuir los errores de administración de medicamentos de neonatos. ¿Y cómo vamos a mejorar? Estandarizando, protocolizando y socializando la administración de terapia intravenosa en el neonato.
Entonces, lo primero que hacemos cuando vamos a hacer alguno de estos proyectos es hacer nuestro equipo de trabajo. Pero en este equipo de trabajo debe estar el jefe de servicio, en este caso la directora enfermera, pediatra neonatólogo, pediatra general, médico residente, todos los involucrados. ¿Saben quién faltó en este grupo? Fueron los administrativos, que tenemos que meterlos. Porque ellos son los que toman al final la decisión económica o las decisiones de cómo necesitamos. Pero cuando ponemos estos planteamientos, les aseguro que el trabajo en conjunto nos quita, no digo, yo siempre les digo, no te quitan el liderazgo, porque todos podemos ser líderes, pero no hay una estrella, hay un equipo de trabajo. Y este concepto nos permite a nosotros tener resultados en neonatología, en los prematuros, que nos permite que tengamos a corto y a largo plazo y cambiemos la realidad de nuestros bebés. Siempre va a haber problemas y fuerzas a favor y fuerzas en contra. Fuerzas a favor, el profesionalismo, el reducir los errores, todos queremos, mejorar la práctica de la terapia intravenosa, beneficio del estandarizar el protocolo, etc. Resistencia al cambio, la gente tiene miedo a cambiar muchos. Hay otros que en cambio les dices cambio y ya están cambiando para mañana, ni preguntaron cómo. Pero hay que tratar de mediar. La comunidad del personal, no, yo he preparado así esta medicación toda mi vida y le volveré a hacer así lo que quede de mi vida porque siempre lo he hecho así. Y esa es la parte que tenemos que cambiar. Conciencia y sensibilidad, falta de personal es una de las cosas que siempre me encuentro cuando hacemos estos cambios. Falta de recursos es otro de los problemas. Falta de protocolos, porque el protocolo tal vez mío va a ser más distinto al protocolo tuyo, porque tal vez, viendo la charla brillante del doctor que hablaba de la glucosa, tal vez en mi unidad no tengo diaxóxido y mi vecino sí la tiene. Entonces tenemos que ver qué tenemos. Y la otra que siempre tenemos problemas, falta de espacio. Tal vez esto sería lo ideal cambiar en el futuro, pero no tenemos cómo cambiar todo de una. Entonces cuando le decimos a un administrador, mira, yo te voy a hacer el protocolo y vamos a tratar de verificar cómo mejora esta práctica clínica, pero posteriormente tú ayúdame dando más personal y dándome más recursos y te voy a ahorrar dinero, tal vez es la forma de hacerla. En las reuniones se hacen estas famosas espinas de pescado, donde dividimos los procedimientos, se divide el personal y todo, para ver qué podemos ir cambiando. En este caso se inició por el protocolo, está hecho un lindo protocolo actualmente, es un protocolo bastante extenso, donde todos los médicos y todas las enfermeras y todo el personal va a ver qué medicamento tiene y cómo pasas, por dónde pasas, en qué velocidad pasas, etcétera. Una de las cosas importantes en todo esto es que tenemos que todos apegarnos al protocolo, porque siempre hay aquel que dice, no, yo la bomba la preparo de otra forma porque necesito concentrarla más. Está bien, hay casos especiales, pero no va a ser el pan de todos los días. Y eso es lo que tenemos que hacer todos, esa conciencia. Y les cuento un poco, o sea, cuando nosotros empezamos con este proceso, que ya son 9 años y hemos sacado algunas mejoras de calidad, y sé que ahora hay otros grupos que siguen trabajando y nos reunimos y conversamos, es muy interesante conversar y vernos porque encontramos que cada uno de nosotros tenemos problemas y que ya o los solucionamos o todavía no los solucionamos y podemos tratar de solucionarlos viendo qué adopto de acuerdo a cada situación. Ahora, por ejemplo, estamos empezando el programa de asfixia neonatal. En Latinoamérica hemos visto las causas de muerte neonatal, podemos intervenir en nuestros países como mejorías de calidad. Bueno, esta es de mi país, donde vemos que la mortalidad, igual que ya neonatal más o menos en Estados Unidos, como Estados Unidos ha quedado muy fija, difícil de bajarla. ¿Así? Y cuando vemos las causas de mortalidad, es muy chiquita la letra, pero aquí y en esta acá está la asfixia neonatal, y cuando comparamos con Latinoamérica, que está en tomate, vemos como las asfixias neonatales todavía siguen siendo un problema. Y la Sociedad Iberoamericana de Neonatología sacaba un paper que hace ya un par de años, donde decía que la encefalopatía hipóxica isquémica tiene una prevalencia entre el 5 al 19% de leve, moderada y el 27% severa, y que la hipotermia terapéutica solo realiza el 13% de neonatos. Y que la mortalidad por encefalopatía en nuestros países latinoamericanos sigue siendo el 42%. En mi país solo hay una unidad que hace enfriamiento cerebral, ¿cómo se debe hacer con equipos? Todos los demás hacen un enfriamiento pasivo, que entre comillas puede ser más dañino que beneficioso, porque esas temperaturas fluctúan mucho, y que por ahí tal vez tenemos que hacer la mejora de calidad que se está planteando. ¿Sí? Esto está a futuro, esperemos que
ya están haciéndose las preguntas, es un problema frecuente y es un problema a la cual nosotros tenemos que afrontarla y verla. En evidencia todos sabemos que el enfriamiento tiene la mejor evidencia. Nadie nos va a decir, no podemos discutir porque hay los grandes triales que nos han dicho eso. Ahora la pregunta es cómo yo pongo eso en la práctica, y es ahí donde las mejoras de calidad tienen su fortaleza. Y sobre todo, yo creo y repito, en nuestros países. Tenemos que adaptarnos a pensar cómo yo hago que la mejor evidencia que tenemos en la parte científica se pueda poner ahora en práctica. La parte más importante siempre va a tener es tu equipo, tus enfermeras, tu personal. Ellas ahora se reúnen, hacen una fiesta, son muy contentas cada vez que logran y ven los números. Al comienzo les costaba, pero ahora cada vez que dicen, mire, logramos esto, y la persona que se empoderó de este grupo, por ejemplo, de hacer mi familia comparte mi cuidado, son felices porque dicen, mira cómo sigo, y le sigue haciendo el seguimiento y está mejorándole y continuamente está hablando con la gente. El otro día veía que, por ejemplo, para el asunto del lavado de manos, habían sacado unos pins que decían, te lavaste muy bien las manos, y te daban un pin como de premio, y muchas formas de pasar de ser una práctica que te están buscando para hablarte o persecutiva, a ser una práctica donde te dan oportunidades y una práctica donde te dan un reconocimiento o tu reconocimiento con tu equipo se ve plasmado cuando hay estas mejoras. ¿Sí? Bueno, los que estén interesados en entrar a la página web del EPIC, ustedes pueden entrar a esta página web, se llama epiclatino.co. Ahí va a despegarse una página web donde ustedes van a tener reportes, van a tener los seminarios que ellos hacen, pueden inscribirse, escribir al correo, y en el correo tú puedes meter a tu unidad ahí, vas a empezar a meter la data, la información. Es totalmente gratuito, tiene un convenio con el Neonatal Canadian Network, que son los que se encargan en Toronto de hacer las evaluaciones o darte los resultados. Y les puedo dar, yo estoy 9 años ya, la ventaja de que la gente aparte son latinoamericanos, la gran mayoría que están metidos en esta parte, que están con esa gana de colaborar y ayudarte con estas ideas. Bueno, hay una nueva jornada que justo va a ser en mi país, del 18 al 21, y bueno, y aquí está gente de Paraguay, está gente de Argentina, y es lo que les quería compartir el día de hoy. Una charla bastante cortica, pero les quería contar un poco cómo las mejoras de calidad van siendo importantes en nuestra práctica clínica. Muchas gracias.